Gloria al Señor. Vamos a buscar en, en Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Dice: por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito Señor Jesús, te damos gracias, oh Señor. Te pedimos, oh Señor, que llenes nuestro espacio, Señor, que llenes nuestros corazones, que nos hables, Señor, y que nos dirijas a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú alimentando nuestro espíritu y nuestra alma, bendito Padre. Te lo pedimos, oh Señor, todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Busquemos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Bueno, esta es un ruego que hace la iglesia de Filipo hacia el Señor, ¿sí? Enseñando la importancia de la oración, la importancia de clamar al Señor en todo tiempo, en todo momento. Y fíjense que aquí dice claramente algo que a mí me gustó mucho, que dice: no se preocupen por nada, ¿sí? O sea, así como un paréntesis, digámoslo así, a la angustia del creyente o a la angustia de la persona como tal. Miren que nosotros andamos en un círculo, digámoslo así, en que nos rodean muchas cosas, nos rodean muchos afanes. Por eso habla el Señor de los afanes de la vida, en el que uno tiende a perder el equilibrio emocional, ¿sí? Uno tiende a inclinarse mucho al estrés, a la angustia en muchas ocasiones, ¿sí? Y esto se debe, ¿por qué? Porque en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra alma no hay el hábito de orar, ¿sí? No hay esa costumbre buena de orarle al Señor y clamarle por las circunstancias que nos rodean, buenas o sean malas, ¿sí? Nosotros directamente a veces pasamos a la angustia o a la preocupación. Digamos un ejemplo: a usted le pasa algo en su trabajo y ese algo que le sucede es algo malo, digámoslo así, algo que le afecta a usted directamente. Y usted, ¿cuál es la primera reacción que usted tiene? Ya ahora, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar ante esta situación? Y empieza a angustiarse y empiezan a llegar una situación que lo pone inquieta en una posición de inquietud, ¿sí? Lo empieza a mover su alma, lo empieza a mover su espíritu y empieza a inquietarse por las cosas que le están sucediendo. Sí, y usted empieza a preocuparse, empieza a estresarse, empieza bueno, una infinidad de sentimientos que le vienen a su vida por el tema de estar angustiado, por el tema de la no confianza en el Señor. ¿Sí? ¿Qué es la reacción correcta que uno debe tener ante las circunstancias que se le presenten a usted? Por lo general, las circunstancias que lo hacen preocupar son malas, ¿no? Usted no se va a preocupar por algo que le está sucediendo bueno. Al contrario, a veces uno tiende a preocuparse por las cosas que le están sucediendo de una manera negativa, que repercuten a su vida de forma negativa, ¿sí? Entonces usted empieza a desequilibrarse, a perder el equilibrio. ¿En qué sentido? En la parte
en la parte de la confianza y la seguridad en el Señor, ¿sí? Usted empieza a ver esa desmotivación por acercarse al Señor, ¿sí? Y miren que muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de buscar al Señor solo cuando nos está sucediendo algo malo, ¿sí o no que es así? ¿Sí? Y entonces esta situación no debería ser así, ¿sí? La situación en la que el Señor quiere que nos coloquemos es en la situación de acercarnos a Él, no tanto en las cosas que nos estén sucediendo malas, sino también en las buenas. A usted cuando le pasa algo bueno, usted dice, qué bien esto que me está pasando. A veces, muchas veces, yo he escuchado que dice la gente que suerte la mía, ¿sí o no? Y no es así, o sea, si a usted le ha pasado cosas buenas, créame, que no es porque usted lo haya merecido, es por la gracia del Señor en usted. Y entonces cuando a usted le suceden cosas buenas, usted digamos que se exalta a sí mismo, ¿sí? Y dice, no, qué bien, es que yo soy muy inteligente, es que yo sí me merecía esto que me está sucediendo, o sea, qué suerte la mía, que, bueno, no sé cómo decirlo, pero usted se empieza a exaltar a sí mismo. Y eso es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque está creciendo en usted algo que se llama egocentrismo. Y eso al Señor no le agrada. Al Señor le gusta ser el centro de todo lo que usted esté viviendo, todo lo que usted lo rodea. Él quiere ser el centro de todo. Él es el centro de todo. Y cuando usted pasa esas cosas, que usted se empieza a saltar, no, es que yo sí soy bien pepa, no, es que yo sí soy bien inteligente, no, es que yo sí me merecía ese ascenso del trabajo, yo sí me merecía esas notas en mis estudios, yo me merecía ese trabajo, porque yo sí tengo cualidades buenas, yo sí soy bueno, yo mejor dicho, o sea, usted es el cielo, digámoslo así. Y eso es muy grave, ¿sí? Y al Señor eso le desagrada totalmente. ¿Por qué? Porque está sobresaliendo usted al lugar del Señor. Y entonces, ¿qué se debe hacer cuando a usted le pasan las situaciones buenas y también las situaciones malas? Acercarnos al Señor confiadamente, como lo dice en su palabra, y darle gracias, en acción de gracias, como lo dice aquí en el versículo. Miren, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, ¿sí? Aquí está todo lo que les mencionaba anteriormente. O sea, todo lo que sucede en su vida es porque el Señor lo ha permitido y usted la única reacción que debe tener frente a esas circunstancias es darle gracias al Señor y decirle al Señor lo que usted necesita. Si usted la está pasando mal, digamos que usted le está pasando mal en sus estudios, le está pasando mal en su trabajo, en su vida secular, en su matrimonio, en su hogar. Órale al Señor primero, dándole las gracias por lo que le está sucediendo. Usted me dirá, pero yo ¿cómo le voy a dar gracias al Señor si me quedé sin trabajo? ¿Cómo le voy a dar gracias al Señor si he perdido un familiar? ¿Cómo le voy a dar gracias al Señor si me tira el semestre? ¿Cómo le voy a dar gracias al Señor si no tengo plata ni para un confite? Pues esa es la reacción que el Señor quiere que tengamos, que usted sea agradecido por todo lo que le está sucediendo en su vida. El Señor lo único que pide en usted es que usted reconozca que de Él vienen las cosas, que de Él viene su salvación, que de Él viene lo que usted tiene, lo que usted posee, es gracias a Él. Lo que usted lo rodea, las circunstancias que a usted le vienen a su vida, es porque Él lo ha permitido. Y nosotros, frente a eso, debemos ser gratos. Y obviamente, pedirle al Señor misericordia para que lo que necesitamos en ese momento pueda darse en su voluntad, en la voluntad del Señor. Miren que en el versículo 7 dice,
Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender, ¿sí? Y es así. Miren que cuando nosotros nos acercamos al Señor y le damos gracias por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, nosotros sentimos un alivio, ¿sí? Como un descanso. Eso es lo que se debería sentir, mejor dicho. Si usted no siente eso cuando usted le ora al Señor, examínese y mire qué es lo que está faltando en usted, porque si usted le ora al Señor y usted no siente paz y sigue igual de preocupado, igual de angustiado, igual de estresado, entonces es porque algo no está funcionando en su manera de orar, en su manera de comunicarse al Señor, ¿sí? Debe haber miren que esto de la oración es un ejercicio, ¿sí? Mientras usted más va orando, usted más se va ejercitando, sus oraciones empiezan a fluir y empiezan a tener resultados, ¿sí? Miren que cuando sus oraciones empiezan a tener resultados es porque usted está orando de manera idónea y de manera correcta. Cuando sus oraciones no han tenido resultados, ni a corto ni a largo plazo, entonces es porque algo está fallando en la manera de comunicarse ante el Señor. Miren que orar, mucha gente piensa que orar es hacer repeticiones vanas, ¿sí? Empiezan a hacer parecidas a las de los católicos, que empiezan a repetir. Miren que esto es un grave error. Y en esto quiero enfatizar. Cuando usted le ora al Señor, sea claro, sea conciso en lo que usted necesita decirle al Señor, ¿sí? Y no se enfatice tanto en las cosas que usted necesita, porque el Señor sencillamente sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que usted anhela, lo que usted desea, lo que a usted le hace falta. Él lo sabe claramente. No hace falta que todos los días usted le diga: Señor, yo necesito que me des esto. Señor, yo necesito que me des esto. Necesito que me des esto. Porque el Señor es como a usted una persona le viniera y le dijera: mira, es que yo necesito que me hagas este favor. Entonces usted le dice: vale, voy a pensarlo, o voy a esperar a ver qué sucede. Y resulta que al día siguiente: oye, necesito que me hagas este favor. Y al día siguiente lo mismo, y a lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que yo me aburriría de escuchar lo mismo y lo mismo. Lo mismo sucede con el Señor. Sí, se vuelven oraciones monótonas y oraciones sin sentido, que el Señor, muchas de ellas no las escucha por esa sencilla razón, porque no sabemos hablar, no sabemos comunicarnos. Miren que la oración tiene que ser eficaz, tiene que ser un diálogo concreto y conciso con el Señor, así como cuando usted habla con su papá, con su mamá, con su esposo, con su compañero. Así debe ser, así debe ser. Debe ser una conversación como cualquier otra persona, claro, con mucha más reverencia porque es el Señor, pero debe ser así, o sea, en esa calidad de conversa debe ser la relación que usted tiene con el Señor. No debe volverse una oración con vanas repeticiones, porque eso lo dice en la misma palabra, ¿sí? Debe ser una comunicación, es un diálogo. La oración no es más que un diálogo con el Señor, en el que usted se desahogue con el Señor, en el que usted le dé gracias al Señor, en el que usted descanse en el Señor. Y ahí es cuando dice aquí: así experimentarán la paz de Dios. Cuando usted encuentra ese sentido a la oración, empieza a buscarle ese rumbo a la oración, digámoslo así. La oración empieza a usted a fluir en su vida y empieza a venir algo llamado paz, a venir algo llamado reposo para su alma, ¿sí? Es por eso cuando usted acaba de orar, usted debe sentir ese alivio de que el Señor ya está escuchándolo, ya está obrando en usted.
¿sí? Ya se está enfocando en lo que usted le está diciendo. O sea, ese debe ser nuestra paz, ese debe ser nuestro descanso y nuestro alivio, digámoslo así. Si usted no ha experimentado eso es porque sencillamente, como le digo, no se está enfocando realmente en la oración. O sea, o puede ser que sea una oración muy sencilla, muy monótona, en la que usted no le permite experimentar esa paz que el Señor da. ¿Sí? Por eso dice en un versículo que dice, orad con todo entendimiento. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener claro eso al momento de comunicarse. Usted, por ejemplo, no puede... Un ejemplo les pongo. Usted cuando está en un trabajo o cuando está en un contexto del estudio y usted necesita hablar con su autoridad, usted primero, yo creo, ¿no?, que esto sucede en la mayoría de personas. Por lo menos yo lo he hecho de esa manera. Lo que uno debe hacer antes es pensar, a ver qué es lo que le voy a decir, a ver cómo voy a desarrollar el tema frente a mi autoridad, para que inclusive la persona que me va a oír me entienda la situación que le estoy planteando, ¿sí? Yo no creo que usted vaya y hable y suelte lo primero que se le salga, ¿no? Porque inclusive no lo van a entender, va a quedar el tema a medias y va a quedar mal desarrollado. Si se han dado cuenta que, por ejemplo, usted habla con una persona y dice, me olvidé de decirle esto, o no le dije a esta persona tal cosa y tal cosa, que era importante de haberlo tratado. ¿Sí o no? Que uno a veces pasa por esas cosas. Es porque uno a veces va sin analizar antes de dialogar con esa persona, ¿sí? Por eso miren que yo esto lo aprendí de una persona que a mí me sirvió mucho, digámoslo así, en lo espiritual, que él me decía, esta persona me decía, cuando vayas a hablar con alguien, si es necesario de llevar apuntado los puntos a tratar, hazlo. Porque al momento de ir a hablar con esa persona, te aseguro que muchos de los puntos que tú querías tratar con esa persona se te van a olvidar. Y es así. Miren, es lo mismo cuando a veces uno se comunica con el Señor. Uno tiene que pensar y analizar lo que uno le va a decir al Señor, los puntos a tratar frente al Señor. Mira, Señor, me pasa esto, 2, me está pasando esto, 3, me está pasando esto. Entonces usted aprende a orar de una manera más concreta, ¿sí? Y su oración se vuelve eficaz y eficiente, ¿sí? Y entonces usted empieza a experimentar lo que es orar en todo entendimiento, ¿sí? Porque usted no puede comunicarse. Si usted no se puede comunicar ante el resto de la gente sin pensar, imagínese frente al Señor. Usted no puede ir orándole al Señor lo que a usted se le salga en ese momento, porque su oración sencillamente no va a tener sentido, no va a tener un punto de partida ni un punto final, ¿sí? Y dicen que la paz de Dios, miran, aquí dice en el versículo 7, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando usted empieza a manejar la parte del entendimiento al orar, al comunicarse, entonces esa paz que ya ha sido otorgada después de la oración empieza a cuidar de qué, de que en su corazón no habite la maldad, no habite pensamientos contrarios a la obediencia en Cristo, ¿sí? Por eso es tan importante todos los días que usted mantenga su mente sujeta a la obediencia en Cristo Jesús, ¿sí? Que usted mantenga ese corazón, mejor dicho, si usted cuida su mente, usted está cuidando su corazón, ¿sí? Porque los dos, como lo hemos dicho en prédicas anteriores, los dos están ligados, ¿sí? Si su corazón está bien, su mente estará bien. Si su mente está bien, su corazón estará bien, ¿sí? Porque muchos de los pensamientos salen del corazón, ¿sí? Y se convierten en palabras o en acciones equívocas,
¿sí? Por eso la paz del Señor que a uno le dé cuando uno ora, esa paz es la que va a ser como, haga de cuenta, como un escudo protector en el que usted va a percibir que sus pensamientos no salen, que sus pensamientos no se convierten en acciones o en palabras equívocas o erróneas, en el que usted lo desenfoque del camino del Señor, lo desenfoque del propósito, ¿sí? Y ya para terminar, algo que el Señor me colocaba en el sentir de decirles en este día, es que no nos olvidemos de que la relación y la oración con el Señor debe ser continua, debe ser un ejercicio diario, ¿sí? Cuando usted hace esto, su cuerpo, su alma y su mente, su cuerpo, su alma y su espíritu van a tener un cuerpo ejercitado, un cuerpo eficaz, un cuerpo saludable, ¿sí? En el que se vea el reflejo de su esfuerzo, ¿sí? Cuando usted va a un gimnasio, cuando usted está haciendo digámoslo así, como el ejercicio, digámoslo así, diario, y deja un tiempo de hacerlo, usted empieza a notarse inclusive que empieza a bajar su musculatura, su masa muscular, empieza a debilitarse, inclusive empieza a flaquear en la salud, ¿sí o no? Que es así. Es lo mismo cuando uno deja de orar, cuando uno deja de comunicarse con el Señor, empieza su espíritu, en este caso es el espíritu, el que empieza a flaquear, el que empieza a debilitarse, ¿sí? Por eso es tan importante la oración con el Señor, porque inclusive en lo espiritual, si usted deja de orar, ¿qué dice la palabra? Que el enemigo está acechando como león rugiente buscando a quien devorar. Miren todo lo que le pasó ahora en estos tiempos a Israel. Siendo un ejército tan bueno, digámoslo, tan excelente como es el de Israel a nivel mundial, se descuidaron un solo momento. Miren un solo momento y miren lo que ocasionó. Se infiltraron los enemigos y empezaron a matar a diestra y siniestra y empezó una guerra que hasta el sol de hoy no ha terminado. ¿Sí? Es lo mismo que sucede con nosotros los creyentes. Si nosotros bajamos la guardia un solo momento, dejamos de orar, el enemigo viene y nos devora. Nos devora y muchas veces es muy difícil de levantarse. Sí, porque cuando el enemigo sabe lo valiosos que somos. Y cuando nosotros le damos ese espacio para que el enemigo destruya nuestra vida, viene con toda, viene a destruir todo. Entonces por eso debemos estar atentos y velando, como dice en la palabra, velando por todo y en todo, ¿sí? Eso debe ser nuestra función como creyentes, velar por todo, orar por todo y en todo, con toda súplica y con todo entendimiento. Y lo demás, el Señor dará. El Señor, las cosas vendrán por añadiduras, lo que usted necesita vendrá por añadidura. Y la paz del Señor siempre va a reposar en su vida, ¿sí? O sea, por más de las circunstancias que usted esté pasando, que usted lo estén rodeando, no lo van a inquietar porque la paz del Señor está sobre usted, ¿sí? Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias, Papito de los cielos, porque sabemos, oh Señor, que tú estás al pendiente de nosotros, oh Señor, que tú obras en nuestra vida conforme a tu santa y preciosa voluntad. Bendito Padre, te damos gloria y honra, Señor, en este día, por todas las cosas que tú has hecho en nosotros, oh Señor. Te alabamos, te glorificamos, oh Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, escuchas nuestro clamor y que tú, Señor, obras conforme a tu voluntad en nuestra
todo aquello que nos angustia, todo aquello que nos preocupa y nos llena de intranquilidad, Señor. Hoy te los dejamos a tus pies, Señor. Toda carga que tengamos, bendito Dios, las dejamos a tus pies, bendito Dios, reconociendo que tú, Señor, eres el que da la paz, y que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa paz que tú otorgas, oh Señor, es única, Señor, y es incomparable, bendito Padre. Sigue ministrando, Señor Jesús, a tu pueblo, para aquellos que estén escuchando este momento, esta palabra, Señor, ministra. Coloca tus manos, oh Señor, llénalos de tu paz, llénalos de tu presencia. Todo aquello que les aflige, Señor, se convierta en paz y se convierta en gozo, Señor. Que todo aquello que necesiten, Señor, sea otorgado mediante tu misericordia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Guarda de tu pueblo, Señor, de toda acechanza del enemigo, Señor. Bendice, guarda, Señor, aquellos que han dispuesto su corazón este día a escuchar tu palabra. Oramos, Señor, en especial por eso, Señor, que tú otorgues la paz, Señor, hasta el cielo. Que todo fuego cese, Señor. Que toda arma que se ha levantado en contra de Israel sea destruida, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo esta nación, hazlo invisible ante los ojos del enemigo. Declaramos victoria para tu paz para sus muros y el descanso para sus palacios. Te dejamos en tus manos, oh Señor, el resto de semana que hoy viene, y te pedimos, oh Señor, que te manifiestes en la vida de tus hijos conforme a tu santa y preciosa voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, que el Señor los bendiga a todos.